seguimos. Bueno, ahora esto que estábamos hablando de las debilidades y fortalezas que tenemos día a día y que vamos encontrando, gracias Lara, y hemos visto que tenemos muchos profesionales de lo que es la parte dura o de las ciencias duras. El 97% de los candidatos, el 87% de los candidatos tiene dificultades para insertarse en el mundo laboral. Cómo enviar un currículum, cómo postularse a una selección, cómo vender sus primeros servicios. Esto que veíamos recién de las dificultades para poder enfrentar o hablar en público o generar este vínculo de negociación que muchas veces tenemos que tener para cambiar de rubro o para ofrecernos como profesionales, que hace que el mercado laboral hoy nos exija que sepamos de marketing, de recursos humanos, de un montón de variantes que no tienen que ver con nuestra profesión al 100%. Una de las chicas del diario de recursos, del diario de empleo, nos decía: yo soy ingeniera química, pero tengo que aprender de marketing, tengo que aprender de recursos humanos para poder entrar al mercado laboral. Y sí, muchas veces es el desafío de poder generar herramientas, las herramientas adecuadas para poder insertarnos en el mercado y aquellas habilidades sociales que nos van a permitir diferenciarnos, que nos van a generar una diferencia. Pero esto no es algo que es genérico, sino que es auténtico. Ahora les vamos a contar un poquito más, que muchas veces, a nosotros nos pasa, y quiero que me digan si a ustedes les pasa, de que a mí muchas veces me han dicho: yo envío 100 currículum todos los días y no quedo seleccionada en ninguna búsqueda. O salgo todos los días a dejar mi currículum y nunca me llaman. O me postulo por todos los portales y nunca tengo la oportunidad ni siquiera de tener una entrevista. En el mercado laboral o en lo que son los procesos de búsqueda de selección, encontramos tres tipos de candidatos. Vemos los candidatos A, que son aquellos candidatos que se tiran currículum o se postulan o generan constantemente búsquedas, pero no quedan seleccionados ni siquiera para una entrevista. Este tipo de candidatos tiene que trabajar en su currículum. ¿Qué dice su currículum? ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Y cuál es su diferencial? Tiene que estar plasmado en el currículum. Muchas veces el error, ¿por qué quedamos filtrados?, tiene que ver porque no nos adecuamos a la búsqueda que está buscando el reclutador. Es decir, recuerden que toda búsqueda o toda empresa lo que busca es dar una solución a un problema. Entonces, si nosotros nos postulamos, somos ingenieros químicos, por ejemplo, y están necesitando un licenciado en administración, y yo no pongo aquellas competencias o habilidades que yo sé y que va a permitir que pueda ejercer ese puesto por el que me postulé, puede quedar filtrado. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay información relevante en los currículums que haga que vos quedes seleccionado. Por ejemplo, el caso de Claudio. Claudio hoy quiere ejercer como técnico, pero su experiencia en su currículum dice chofer. Entonces, al momento de él presentar su currículum, va a quedar filtrado para técnico. ¿Por qué? Porque toda la información que él tiene es de chofer. Entonces no le aporta un valor o una información relevante al reclutador que está viendo el currículum del otro lado. Después tenemos el tipo B, que es aquel que sí pasa en el filtro del CV, pero cuando lo llaman, tiene su primera entrevista inicial, no queda seleccionado para continuar en el proceso. Si sos este tipo de candidato, que es el que lo llaman por teléfono y no sabe qué decir, se traba, no habla o habla mucho, sí se está grabando la charla, vale. No sabe qué decir o cómo responder a las preguntas, tenés que trabajar en tu speech. ¿Cuál es tu speech diferencial? Que va a hacer que yo sepa claramente cuál es mi visión, qué es lo que soy bueno, estas habilidades y debilidades que veíamos recién en la dinámica, qué me hace ser un candidato diferente a Rosmi, qué la hace ser diferente a Agos de Rosmi, por ejemplo, o Rosmi de Vale, qué hace que sea auténtico. En mi speech, en lo que vendo, en lo que digo, en lo que estoy emitiendo o informando al reclutador. Recuerden que siempre que estamos en un proceso de selección, los reclutadores tomamos información de todos lados, desde la entrevista inicial, desde el currículum, desde lo que vemos en LinkedIn, todo. Es una búsqueda, aplicamos
test, aplicamos un montón de herramientas para poder conocer en profundidad al candidato. Después tenemos el tipo C, o los candidatos que quedan para todo el proceso de selección o están casi seleccionados para ser los últimos candidatos, pero al momento de tener una entrevista, sí les vamos a dar algunas herramientas después. Al momento de tener una entrevista cara a cara o una entrevista online, no saben cómo enfrentar una entrevista, se ponen nerviosos, no saben qué decir, las emociones les juegan en contra. A muchos les ha pasado que son un perfil excelente, un currículo excelente, que quedarían de 10 en el puesto que estamos seleccionando, pero por una u otra cosa en la entrevista no pudieron demostrar o lucir todo lo que sabían o complementar todo eso que tienen en el currículo. Y quedaron filtrados como candidatos que no iban a quedar seleccionados. Pero para poder ir diferenciando estos tres tipos de candidatos o diferentes herramientas que tenemos que aplicar, queremos contarles un poquito cómo podemos hacer, qué podemos hacer, cómo lo podemos afrontar, qué debemos mejorar, qué herramientas podemos aplicar. Si sos alguno de estos tres candidatos, lo más importante que tenés que conocer es qué es un proceso de selección o cómo lo hacemos y qué vemos los reclutadores de por atrás, para uno decir, bueno, qué es lo que tengo que potenciar en mí y en mi perfil profesional. El proceso de selección es un proceso de 20 etapas, en lo que nosotros los reclutadores buscamos es cubrir una necesidad de una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene problemas financieros o está desbordado en costos y no sabe cómo manejarlo, lo que él necesita es un contador, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a trabajar con la empresa haciendo una descripción de puesto. ¿Qué es lo que va a cumplir? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su profesión que podría cubrir esa problemática? Un contador, un administrador, un ingeniero, dependiendo del problema, qué tipo de profesión, o quizás una persona muy experimentada en la área de finanzas, por ejemplo. Entonces, en base a eso, nosotros después hacemos un análisis de la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? Es una empresa como Google, que tiene un perfil innovador, que necesitan gente creativa, que le gusta la flexibilidad, que le gusta la distorsión, el clima laboral es distinto, es una empresa nativa digital, o es, por ejemplo, un banco, en donde tenés que cumplir horarios de 5 a 8, que tenés que trabajar, por más que ya no tengas tareas, tenés que cumplirlas, que hay gente que le gusta su oficina, trabajo en oficina, administrativo, son equipos de trabajo. Hay otras características que tienen que ver con eso. Entonces nosotros, cuando empezamos el proceso de selección, indagamos en qué tipo de persona quedaría y podría insertarse en la empresa a la cual estamos reclutando, qué perfil necesita, qué habilidades necesita técnicas, cuáles son aquellas habilidades o características sociales, si necesita ser una persona extrovertida, introvertida, social, no social, que se sepa expresar. Dependiendo de la característica que tenga la empresa y el puesto, es lo que yo voy a buscar. Por eso es tan importante que nosotros podamos adaptar nuestro currículum a la búsqueda. Después de eso, nosotros pasamos al reclutamiento, el primer filtro de los candidatos, en donde nosotros sacamos la búsqueda en los diferentes portales y ustedes, todos los que son los candidatos, se postulan, envían su currículum. Van enviando su currículum. Nosotros lo primero que hacemos es, imagínense que nosotros abrimos una búsqueda y son 2000 candidatos, hasta un montón de candidatos. Entonces, imagínense que nosotros estamos días y días, el cuerpo de reclutadores que está atrás, mirando currículum, leyendo currículum, analizando currículum, para poder hacer la selección de hasta 200 candidatos, que después de esos 200 van a quedar 10 y de esos 10 van a quedar 3. Y de esos 3 va a quedar uno solo. Imagínense, si el currículum no se adapta a lo que estamos buscando, quedan descartados. Entonces, es muy importante que su currículum vaya de la mano con lo que salió en la búsqueda o con lo que están pidiendo. ¿Cuál es la solución que le vamos a brindar nosotros, desde nuestra experiencia y nuestros conocimientos, a la empresa que está reclutando? Para luego hacer la selección en sí, que aplicamos herramientas, entrevistas, dinámicas grupales, entrevistas técnicas, aplicamos psicotest, hacemos dibujos, como dice un amigo me decía, a mí me hicieron hacer
un dibujo con una psicóloga y no sabía qué decir, qué poner, qué hacer, porque él había leído antes de ir a la entrevista qué tenía que poner, porque si no era un significado psicológico. Y ahí es donde yo le digo, no, eso, cuanto más auténtico seas, mejor, porque si uno piensa, empieza a tratar de dibujar y no sale lo que realmente uno es, no es auténtico. Entonces, dentro de este proceso de selección, que son 20 etapas, de las cuales 20 pasos en las cuales se dividen en 3 grandes etapas, tenemos 2 tipos de selección y esto es algo muy importante al momento de postularnos en una búsqueda. Nosotros tenemos el proceso de selección tradicional, en donde pueden darse en pymes, en empresas más chicas, en emprendedurismos, en lo que son consultoras, por ejemplo, en donde se hace un proceso tradicional, en donde hay un reclutador del otro lado, un equipo de reclutadores y el candidato. En donde acá aplican entrevistas dinámicas, en donde hay una empatía cara a cara con el reclutador. Allí yo puedo diferenciarme con currículos innovadores, con muchos colores en mi currículum, que vayan de la mano con lo que yo digo, propuestas de valor, historias que cuenten qué aprendí y qué hice. ¿Por qué? Porque eso va a generar una empatía con el entrevistador, con el reclutador en este caso. También solemos recomendar lo que son los CV videos, en donde genera otra empatía, conozco al candidato de otra forma. Después tenemos los procesos automatizados o los ATS, que son aquellos asistentes virtual que nos dan una mano a nosotros los reclutadores para poder filtrar en el proceso de contratación a todos los candidatos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Si nosotros nos postulamos en un proceso de selección que tiene ATS, si nuestro currículum no está en un formato Word presentado, justificado y con palabras claves, no va a ingresar al sistema. Directamente el reclutador no va a poder ver su currículum. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son estos filtros de ATS y cómo podés postularte a eso, ¿no? Cómo darte cuenta de eso. Estos filtros de ATS se caracterizan por 2 cosas. Uno, que automatizan en la descripción de puesto, que entonces a vos te hacen ir. Se recomienda que lo pongas en Word. ¿Por qué? Porque al ser un sistema te lee palabras claves. Y en esto vos tenés que recalcar, como por ejemplo, sabes manejar el Excel macro. Entonces, eso lo tenés que resaltar. Fechas lo tenés que resaltar. Palabras claves o skin question, que son aquellos filtros que a mí me hacen saber qué tipo de características son las que voy a tener que enviar. Sí, se pueden enviar en los 2 formatos, pero es recomendable enviar en Word. ¿Por qué? De nada. ¿Por qué? Porque el Word le va a permitir al sistema de postulas, al sistema que es el ATS, leer correctamente todos los datos. Si vos lo pones en PDF o en foto, el ATS no lo va a leer directamente. Si es un proceso de selección tradicional, sí, en PDF, con toda la innovación que quieras, con propuestas de valor, con muchas historias por atrás. Si es un proceso de selección con ATS, en Word justificado, que recalques bien cuáles son tus habilidades, en qué herramientas manejas, y lo más importante de todo en los procesos que tienen ATS es que cumplas con la mayoría de los requisitos que está pidiendo. ¿Por qué? Porque el ATS tiene un filtro para cada pregunta. Ahora lo vamos a hablar un poquito más, cómo nos damos cuenta de cuándo tiene ATS y cuándo no. Lo más importante de todo es que en el proceso, por ejemplo, en el sistema te va a salir, por ejemplo, buscamos médico, pediatra, especialista en neonatología con una experiencia de 1 año mínimo en hospitales de 4 grados o nivel 4 de gravedad, por ejemplo. Entonces, si yo cumplo con esas características, o la mayoría de esas características, me voy a postular y voy a tratar de resaltar en mi currículum Word eso que está pidiendo el filtro. ¿Por qué? Porque la pregunta número 1 del filtro va a ser experiencia mínima. Y ese ya es el primer filtro del ATS. Cada ítem que buscamos los reclutadores es un filtro en el ATS. Experiencia laboral, habilidades,
competencias, todo eso son filtros. Si el ATS ve que vos cumplís con 2 o 3 y no con la mayoría, directamente no te filtra. Quedás como un candidato que no va a pasar el proceso de selección. En cambio, si vos cumplís con la mayoría de los requisitos que está pidiendo esa búsqueda, tenés más posibilidad de quedar seleccionado dentro de ese proceso de selección. Y lo más importante de todo es que resaltes en negrita aquellos elementos que están en la búsqueda. Entonces, al momento de postularme o esta búsqueda, para poder saber cómo tengo que mejorar, qué tengo que aplicar, cómo diferencio cuando tiene un ATS o cuando es una búsqueda tradicional, cómo sé yo qué tengo que potenciar en mi currículum o en mi vida personal, en mi perfil profesional. Lo más importante de todo es trabajar en 3 tipos de currículum, que después Rosmy les va a contar cómo hacerlo. Currículum, uno que se adapte a lo que son los filtros de ATS. El otro, que sea innovador, que pueda adaptarse a lo que son las búsquedas tradicionales, que genere un impacto dentro de esos 2.000 candidatos, que el reclutador que está viendo o el analista junior que está haciendo el reclutamiento pueda ver que tu currículum es el candidato que están buscando, que resalte. Y el tercero es aquel que genera una empatía. El CV video, que vieron que se graban, que contas tu historia, que aportes le das a la empresa, ese genera otra empatía en las búsquedas. Así que es muy importante que tengan 3 tipos de currículum. El que se adapte a los ATS, el que se adapte a las búsquedas tradicionales y uno que puedan reforzar como un video, un CV video. Por ejemplo, para complementar o subir a un archivo un filtro de ATS, por ejemplo, para que los puedan conocer mejor y puedan conocer cómo son en persona. Entonces es muy importante que tengan 3 tipos de currículum. Y aparte así también ustedes se pueden ir adaptando a las diferentes búsquedas. Otra cosa muy importante es trabajar en mi marca personal. La estrategia online y offline. Esto que hablaba recién Claudio. Lo que yo digo en LinkedIn tiene que complementar lo que está en mi currículum. Es aquella propuesta de valor que va a hacer que el reclutador cuando entre diga, a ver, este chico dice que tiene experiencia como chofer. Voy a entrar a LinkedIn y voy a tratar de corroborar si eso es cierto, porque muchas veces muchos candidatos exageran muchas experiencias, entonces siempre nosotros vamos tratando de contrastar que toda esa información sea real. Cuando vemos, no, yo no te recomendaría que lo cargues en LinkedIn. Eso, ¿por qué? Porque el currículum es algo más íntimo, igual que el DNI, igual que la licencia de manejar, la licencia de conducir. Todas esas informaciones son la primera oportunidad. Vos tenés que enfocarte en tu LinkedIn o en tus redes profesionales en agregar historias de valor que complementen lo que vos decís en tu currículum. Esto tiene que representar tu marca personal, tu perfil profesional, cuáles son esos objetivos y esas características diferenciales. Es decir, agregar un valor a todo lo que vos venís diciendo en tu currículum. Por ejemplo, Agostina es docente de la Universidad Nacional de La Rioja y en mi LinkedIn voy a poner en todos los proyectos que participé, o en las clases que doy, o en las otras clases que no, o en las que participé. Entonces, más allá de lo que yo digo en mi currículum, puedo aportar, por ejemplo, si yo hice 50 funciones, si yo lo pongo en mi currículum, me va a quedar un currículum de 50 hojas. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en mi LinkedIn. Aporto un valor más y cuento lo que logré, lo que hice y lo que logré aprender de ese puesto. Entonces, para trabajar nuestra marca personal, ahí se me pasó el comentario, no lo pude leer completo, pero ya lo retomamos en un ratito. Para trabajar lo que es la marca personal, vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan identificarlo. Si tienen una lapicera, un cuaderno, un lápiz a mano, algo a mano, les recomendaría que lo anoten para que después lo vamos trabajando. Algo muy importante en la marca personal son 2 cosas. 1, la persona y 2, el valor. ¿Quién soy y qué aporto?
qué hago y qué aprendí de lo que es en mi experiencia. Muchas veces cuando nosotros vamos a cambiar de rubro, cuando vamos a cambiar de trabajo o cuando queremos pasar de marketing a contabilidad, se cambia totalmente mi perfil. Entonces, mi perfil personal tiene que describir quién soy, qué me diferencia. Por ejemplo, algunos chicos nos habían preguntado qué colores representan mi personalidad, que eso también tiene mucho que ver con cómo soy yo. Por ejemplo, a mí, dos colores que me representan es el amarillo y el naranja. Pues soy una persona muy energética, culito inquieto, en otras palabras, que está constantemente haciendo cosas. Entonces, yo tengo que poder identificar. En lo personal, son dos cosas. Vamos a anotar en su cuaderno, en lo que tengan ahí para anotar. Uno, cuáles son aquellas características personales. Y por otro lado, el valor. Historias que yo pueda contar en mi LinkedIn, en acerca de, en alguna red social, en un portafolio, en otros documentos que complementen a mi CV, todas aquellas propuestas de valor. Por ejemplo, si he trabajado en un voluntariado, ¿qué aprendí de ese voluntariado? ¿Qué otras herramientas aprendí que hoy me sirven como, por ejemplo, ingeniero químico para poder liderar a un equipo? Por ejemplo, yo soy ingeniero en petróleo, veía que teníamos petróleo, y muchas veces uno tiene que tener una competencia y estar constantemente con la computadora trabajando en el campo, pero aquel ingeniero que tenga esas habilidades para poder liderar un equipo va a ser el que va a ascender. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el proceso de selección, analizamos aquellas habilidades sociales. Entonces, me permite a mí decir, esta persona es apta para poder liderar un equipo técnico para trabajar en el campo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a poder darme cuenta de eso? Con la propuesta de valor que este profesional agregue. Bueno, y decimos entonces, ¿qué es un perfil profesional? ¿O cómo yo puedo trabajar este perfil profesional? El perfil profesional es quién soy, qué hago, qué quiero lograr, y al final de todo, ¿qué propuesta de valor agrego? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Qué es lo que me diferencia de otros candidatos? Siempre es muy importante que la autenticidad o lo que nosotros logremos sea como el plus, la frutilla del postre. Para poder trabajar este ejercicio, para potenciar cuál es mi perfil profesional, yo les traje acá un ejercicio que me gustaría que lo anoten. La propuesta de valor es como una historia que va a complementar todo lo que vos venís diciendo en tu currículum. Si ahora no hace falta que lo pongan en el CV, al contrario. Eso lo van a complementar, por ejemplo, en LinkedIn, lo puedes poner en un portafolio, lo puedes poner en una planilla de gestión, en donde qué lograste y qué aprendiste participando en un espacio. Por ejemplo, en tu LinkedIn vos vas a cargar, vos tenés fuiste directora regional, por ejemplo. Y en tu CV vas a poner directora regional, cuáles eran las cosas que cumplías, por ejemplo, lideraba proyectos en donde el 80% eran enfocados a la innovación y la inclusión, en donde me permitió a mí aprender sobre tal y tal cosa con tal y tal herramienta. Entonces tu currículum tiene ahí lo que vos hiciste de manera reducida. Entonces después el reclutador va a ir a LinkedIn o a otra red social y va a decir, mira, esta chica era directora regional. A ver, dice que hizo tal y tal cosa. Y vos en tu propuesta de valor, que es esta historia que va a complementar lo que vos decís en tu currículum, dice, era directora, participó en tal cosa, participó en el proyecto de inclusión en tal y tal lugar, hizo tal y tal cosa, el 80% de los proyectos de Elizabeth fueron de inclusión, innovación. Entonces, todo eso, toda esa otra información, que no la vas a poder poner en tu currículum, porque si no va a ser larguísimo, va a aportar mucha más información, que es una propuesta de valor, a lo que vos querés transmitir. Esta estrategia online y offline. Bueno, volviendo un poco a lo que es el ejercicio, para potenciar mi perfil, yo les traje acá un ejercicio en donde es un triángulo, en donde pueden ver la primera punta, donde dice qué me gusta hacer, voy a llenar con cosas que me gustan hacer. Me gusta leer, me gusta salir a correr, me gusta conocer gente, me gusta los desafíos, qué me gusta a mí como persona.
Después, en la punta de arriba, voy a poner qué dicen que hago bien los otros. Entonces, yo le voy a preguntar a mi hermano, un colega, a un compañero de trabajo, a alguien, ¿qué hago bien yo? Por ejemplo, a mí me dicen, mira, vos sos muy innovadora, vos te sos buena negociando, vos sos buena consolando, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas las voy a ir anotando, lo que dicen de mí. Y en la otra esquina, lo que a mí me gustaría destacar. ¿En qué me gustaría destacar? Me gustaría destacar como científico en el área de petróleo, me gustaría generar no sé, ¿qué me gustaría destacar? Me gustaría ser parte del equipo del CONICET en macroeconomía, por ejemplo. ¿Qué aspiro a hacer o qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, poder insertarme en el mercado laboral en la parte técnica y ser el mayor técnico diferenciado por tal y tal cosa. Entonces, una vez que yo ya hice todo este ejercicio, que puse qué es lo que me gusta, qué los otros dicen que soy bueno y qué es lo que quiero destacar, voy a marcar aquellas cosas que se asemejen o que sean iguales. Por ejemplo, me gusta discutir y otros dicen que soy bueno defendiendo y haciendo negociación. Y yo quiero resaltar como el negociador internacional de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esas tres cosas van unidas de la mano. Es un discurso, soy bueno negociando y puedo tener potencial siendo un futuro negociador internacional, por ejemplo. Ahí yo ya tengo mi primera frase para potenciar lo que es mi perfil profesional. Cuando ustedes identifiquen cuál de los tres puntos se unifican, voy a tener mi primera línea en mi perfil profesional, que muchos tienen muchos problemas para poder redactar este perfil profesional. Entonces, con este ejercicio, ustedes van a poder ir viendo qué les gusta hacer, qué ven los otros que hacen bien y qué ustedes podrían diferenciarse. Cuando ustedes tengan este ejercicio hecho, van a poder crear su objetivo profesional. Este objetivo profesional es en qué me diferencio, cuáles son aquellas especialidades que quiero hacer o que quiero cumplir a futuro y en qué área profesional incursiono. Por ejemplo, si son ingenieros civiles que se especializan en planificación estratégica de la gerencia, por ejemplo, y quieren especializarse en lo que es MMA, en todo lo que es la parte de negocios. Perfecto. Entonces, eso, con la información que hicieron del ejercicio anterior, van a ir creando su objetivo profesional. Y eso tienen que ir tratando de potenciarlo y mostrarlo en sus redes sociales. O sea, ¿cuál es el objetivo profesional que quiero alcanzar? Es esto. Por ejemplo, yo soy una profesional que busca recrear y repensar las relaciones humanas desde la innovación y el crecimiento a través de proyectos de innovación, gestión y recursos humanos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Recrear y repensar las relaciones sociales ¿desde qué? Desde la innovación y desde el desarrollo. ¿Desde qué ámbito? Desde la dirección de proyectos, recursos humanos y la gestión. Entonces, ahí estoy diciendo, de mi ámbito profesional, ¿en qué áreas me especifico o en qué áreas me gusta trabajar? ¿Y en qué áreas quiero llegar a estar? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Mucha información. ¿Están entretenidos con el ejercicio? Vamos a pasar algunos tips de CV que nos habían ido preguntando ahí en el chat. ¿Qué tener en cuenta en los CV? Bien, bueno, ya vamos a hablar de eso de aquellos puestos que pueden generar polémica socialmente hablando por los puestos en los que hemos ocupado. Lo que puedes poner es aquella trayectoria que lograste participando de ese espacio. No hace falta que referencies el lugar, sino qué lograste ahí, qué lograste aprender, qué le aportaste a las personas con las que estabas representando en ese momento. Esto también nos va a dar a nosotros, a los reclutadores de por atrás, información de ciertas habilidades que adquiriste en ese momento.
más allá de las cuestiones sociales o de juicio, como decís vos, que tengo miedo de que me descarten por eso, lo podés poner así. Si no tenés experiencia, lo mejor que podés poner en un currículum son aquellos voluntariados o espacios donde participaste. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, eh, iba a una empresa familiar y empezaba, che, estaría mejor si haces, por ejemplo, una planilla de asistencia. Che, estaría mejor si esto lo haces en Excel. Todas esas acotaciones o espacios que uno fue generando y yo fui a trabajar después, bueno, dale, hacelo. ¿Qué, qué logré con eso? Logré que la empresa familiar pueda formalizarse un poco más. Exactamente, que pueda formalizarse un poco más, logré que el 80% de los trabajadores reduzca su ausentismo, claridad en los números. Entonces, ¿qué logré de mi participación? Por más que no haya sido trabajando, fue un voluntariado, fue algo que se generó ahí. Ah, no lo pude leer. Ya ahora cuando Rosmi esté haciendo su presentación de cómo se hace el CV, vamos a leer los currículos, todas las preguntas y lo vamos a ir respondiendo. Bueno, cosas importantes. Cuando me voy a postular en un proceso de selección tradicional, que se da en empresas familiares, en pymes, en pueblos que todavía no están tan digitalizados como Córdoba o Buenos Aires, por ejemplo, lo que se recomienda es que tengamos nuestro perfil profesional definido. Este ejercicio que hicimos recién, en qué soy bueno, en qué ven que soy bueno y en qué me quiero diferenciar. Después, el diseño de nuestro currículum, que sea un currículum innovador que vaya de la mano mi perfil profesional, con lo que hago y con lo que soy. El formato en que lo presentamos, que tiene que estar en PDF para que no se modifique, cuando son procesos de selección tradicional. ¿Y qué conocimiento adquirí o aporté en los espacios en donde trabajé? Estas historias de valor que lo puedo poner en mis portafolios, lo puedo poner en mi LinkedIn, que van a aportar mucho valor a mi currículum, porque los reclutadores sí vamos a buscarlos en últimas instancias en LinkedIn, vamos a ir a ver qué hacen. Muchas veces los empezamos a hacer reclutamiento desde LinkedIn, ponemos, bueno, necesito un ingeniero en petróleo. Entonces, ya de ahí partimos viendo tu perfil en LinkedIn. Y algo muy importante que resalten en lo que es la parte de los procesos tradicionales es qué tipo de herramientas manejan. Si manejan Excel, por ejemplo, muchos ponen manejo paquete Office. Bueno, del paquete Office, ¿qué manejar? Excel, ¿qué nivel? 1 o 2. Sé manejar todas las funciones, macros, todo. En Word sé manejar todo. Si solo tengo un conocimiento de que lo abro en la compu y pongo 2 palabras, pero no sé poner funciones, no sé poner nada, es preferible que no lo ponga. ¿Sí? Seguimos. Cuando me quiero postular a un proceso en donde tiene ATS, ¿cómo tiene que estar mi currículum? Mi currículum tiene que estar en un formato más estructurado, justificado, la letra tiene que ser la misma y tengo que resaltar palabras claves, habilidades o herramientas que tengo adquiridas. Habilidades que adquirí en mi profesión o en mi experiencia o en voluntariados en el caso que no tenga experiencia laboral. Fechas, si he tenido muchas experiencias laborales, diferentes fechas, y si no las tuve, cuándo fueron las fechas que participé en voluntariados, o si estuve haciendo prácticas. Bueno, ahí vamos a pasar a eso. ¿Cómo sé yo que la empresa tiene ATS? Las búsquedas que tienen ATS suelen direccionarnos a un link o a una página en donde nos hacen poner nuestro currículum. Es decir, el ATS es un proceso asistencial para el proceso de selección. Es un proceso automatizado que te filtra los diferentes candidatos y nos ayuda a evaluarlos en todo el proceso. En donde, ¿cómo me doy cuenta que tiene ATS? Siempre me va a pedir que aplique a un lugar, a un link, a una bolsa de empleo, que aplique a un lado en donde yo voy a tener que cargar automáticamente mi nombre, mi DNI, mi experiencia, cuántos años tengo, si tengo licencia, si no, que eso va a estar armado en base al perfil que buscábamos al principio.
¿Cómo nos recomiendan qué tipo de empresas utilizan los ATS? Las multinacionales, empresas nacionales, las petroleras, las empresas internacionales, las geólogas. Ahí lo leo, muy largo, ya lo leo. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros saber qué tipo de currículum tengo que mandar. Si tengo, que ya me está haciendo mandar, entrar a un link, es con ATS. Entonces voy a tener que enviar mi currículum en Word justificado que destaque todo lo que son, sí, CompuTrabajo usa ATS, casi todas las bolsas de empleo tienen ATS. Todo lo que son páginas también tienen su propia bolsa de empleo, que son aquellas que se hacen en las web, que son, digamos, como la automatización de respuestas, que generan filtros, bases de datos. Ahí tenemos un ATS, porque después el reclutador, ¿qué va a hacer? Va a cargar qué es lo que necesita y le va a salir solamente los candidatos que cumplan con lo que puse en esa búsqueda. Entonces, ¿cómo yo sé que mi perfil o mi currículum es un perfil genérico o un perfil que tiene valor? Esto que hablábamos recién. No, casi todas las búsquedas no. Hay muchos procesos de selección que están teniendo procesos tradicionales, en donde hay reclutadores. Si vos ves que tiene un mail y que dice recibimos hasta tal fecha, es un proceso tradicional. O si lo sacan que tenés un WhatsApp, que tenés otra forma de contactarte, es un proceso tradicional. Lo que son los filtros de ATS o las búsquedas con ATS son aquellas que tienen LinkedIn, los que tienen bolsa de empleo, los que te mandan a un link. Sí, no hay problema. Miren, acá ya termino con mi parte, así pasa Rosmin de contarles cómo crear estos currículum con valor. Siempre tenemos los perfiles genéricos, que los voy a leer acá, por ejemplo. Un perfil genérico, y si lo tienen así, está bueno que trabajen su propuesta de valor porque ahí tienen que potenciar. Por ejemplo, leamos este currículum. Dice, me considero una persona dinámica, desenvuelta y responsable con capacidad de adaptarme y capacidad para formar parte de un equipo de trabajo. Después dice, mi objetivo principal es adquirir conocimientos que me permitan crecer profesionalmente. Él ahí no me está transmitiendo qué es lo que quiere hacer, hacia dónde quiere apuntar, cuál es su área de incumbencia en su profesión o en su experiencia que es bueno o se desenvuelve de mejor manera, y qué es lo que quiere lograr o cuáles son aquellas características que lo diferencian. Distinto es, por ejemplo, Santi Villán, que quiero agradecerle a Santi que me permitió compartirles con ustedes su historia, su propuesta de valor, que esto él lo tiene en LinkedIn, que complementa su CV con esta historia. Él es de Buenos Aires, pero está viviendo en España, y él, miren, cómo su CV cambia, su propuesta de valor cambió totalmente. Él dice, yo ayudo a emprendedores españoles a dirigir y simplificar sus nóminas y recursos humanos. Es súper claro, el que hace trabaja específicamente con el área hard de recursos humanos. ¿Y qué hace? Y después él te cuenta cómo llegó ahí. Soy licenciado en marketing, trabajé en tal cosa, actualmente trabajo en España, me considero una persona atraída por el desafío, cofundé. Miren toda la historia, esta historia de valor que hablamos recién. Él cuenta en su LinkedIn qué hizo hasta llegar hasta el lugar a donde estuvo. Entonces a ellos ya sé que tiene experiencia en campañas, sé que tiene experiencia con productos, sé que tiene experiencia con lo que es marca personal, que es capacitado, que tiene capacidades sociales y habilidades que voy a necesitar. Entonces, toda esa información complementan muchísimo más a lo que es su currículum. En el caso que ustedes no tengan experiencia, cuenten qué aprendieron en la universidad y en qué área de todo lo que aprendieron se quieren especializar. Ahora les voy a pasar con mi compañero Rosmi, que les va a comentar cómo tienen que hacer un CV y qué tienen que poner en cada uno, y voy a ir leyendo todos esos comentarios que vi ahí que son muy largos para ir contestándoles. Muchas gracias por su atención. Gracias, Hago.